Los que sois habituales al podcast sabéis que no suelo pedir que compartáis un capítulo. No lo suelo hacer porque lo que yo expongo en mi podcast son opiniones personales, trato temas que creo que se deben tratar y que expongo mi punto de vista, o porque hago una entrevista, la cual creo que mucha gente debe escuchar a un experto. El capítulo de hoy sí que voy a pedir que lo compartáis, porque desde el capítulo que publiqué referente a los abusos cometidos en el Reino Unido, me ha escrito mucha gente diciendo: David, qué valiente eres por exponer esto. No soy valiente por exponer esto. Simplemente comparto una información de la cual se están haciendo eco pocos medios y que creo que mucha gente debe escucharlos. En concreto ese capítulo, el capítulo 95, en el que hablo del caso de Rotherham en Reino Unido, mucha gente comentó: esto pasa en más lugares del Reino Unido y ocurre en más lugares del mundo. Ciertamente. Porque mucha gente no conocía esa historia. Y eso que hace 30 años que está ocurriendo en el Reino Unido. Al igual que otros me han llamado racista por decir que las redes que estaban moviendo niños y tratando niños en el Reino Unido eran pakistaníes. Si eso es ser racista, pues llamadme lo que os dé la gana. Pero si te dicen que el 97-98% de las personas que están cometiendo esas atrocidades en el Reino Unido son de origen pakistaní, pues oye, llamadme lo que queráis. Que es que el 2 o 3% de las personas que cometían esos abusos eran ingleses oriundos de Inglaterra, es decir, caucásicos, pues bueno, será la excepción de la norma. Pero yo creo que un 97% podríamos llamarlo una norma. Os introduzco esto y os vuelvo a decir: compartid este capítulo si lo consideráis oportuno, porque mucha gente debe conocerlo. Es el caso de la película Sound of Freedom. ¿Y por qué es importante? Porque de los muchos comentarios de ese capítulo 95 en el que trato el tema de Rotherham y los abusos, resulta que se ha convertido en el capítulo más visto de todo el canal en tan solo 10 días. Y bueno, quiero leeros un comentario que, bueno, es que había muchísimos, pero uno en concreto os lo quiero leer, porque es de lo que va a tratar el resto del capítulo. El comentario os lo voy a poner aquí en pantalla, así podéis leerlo conmigo. Dice así. El usuario dice: está bien denunciar y dar la opinión sobre temas trascendentales que terminan afectando la sociedad. Claro, hay que enterarse por lo que ha pasado con las niñas británicas durante los 90. Sin embargo, debería investigar un poco y hablar de los miles de turistas europeos y estadounidenses que vienen a violentar niñas en Latinoamérica y países como Colombia, Cuba y República Dominicana. Hago un pequeño inciso. Yo en el 2009 visité Cuba, estuve 2 semanas y pude comprobar eso. Nada más llegar, el mismo día que llegué, que aterrizó mi avión, un abuelo intentó colocarme a su nieta, y lo digo así de claro, como una prostituta, para que me la llevara. Para que me la llevara, pues a hacer cosas. La primera experiencia en Cuba fue esa. Y me sentó fatal. Ver cómo un abuelo intentaba colocarme a su nieta como una prostituta para que yo me la llevara al hotel o a donde fuera. Así que el tema lo conozco. Continúo. Eso es igualmente aterrador y se llama pedofilia. Exactamente. Sería interesante charlar sobre ello,
Por otro lado, no creo que estos lastres se den por la migración en sí. Se dan porque hoy el mundo se hizo más chico. La tecnología ha contribuido a ello. Hoy todo se conoce al instante. Antes, sin medios masivos de común ni internet. Todo tardaba en saberse y conocerse. El hombre, ser humano, nunca ha sido mejor. Así perteneciera a esta o a otra ideología. O a esa ideología. La tendencia siempre ha sido el egoísmo, el materialismo, el racismo, y esto desde siempre. No es que hoy sea peor que antes, es el ser humano con su constante tendencia a hacer daño y no el bien. Es innecesario que algunos quieran sacar partido sobre la inconveniencia de la inmigración, de la migración en este caso. Bien. He escuchado, o mejor dicho, he leído este este comentario, cuando lo leí, dije, es el momento idóneo de hablar de Sound of Freedom. Porque yo os voy a hablar de la película y os voy a hablar de lo que habla la película, porque mucha gente tiene que saberlo. Os digo una cosa, mucha gente con la que he hablado, le he preguntado si han visto la película. La gran mayoría de personas, sabiendo de lo que trata Sound of Freedom, que es sobre la trata de personas, en este caso trata de menores pero muy menores. Mucha gente dice, no quiero ver una película en la que se hable sobre esto porque me afecta. Y yo lo entiendo. Yo como he visto muchas cosas extrañas y perturbadoras, debo deciros que en esta película no se ve nada explícito. Ni se oye nada explícito. Es decir, no vais a ver un abuso, no vais a escuchar ningún abuso, pero sí que se trata de una forma muy sutil e inteligente el tema de la trata. El tema de estas redes de tratas de personas. Bien, antes de ver el capítulo, he decidido volver a ver la película, porque quería refrescarla. Y os tengo que decir que es una película que a mí me gusta muchísimo. Es decir, no es una película que vaya a pasar a la historia por su nivel cinematográfico, que igualmente es muy bueno, me gusta. Ni por el guión que tiene, que está bien. Es una película que pasaría sin más pena ni gloria que cualquier otra, si no fuera por el tema del que trata, y sobre el tema concreto y la trama que sigue. Me la he vuelto a ver y no he podido evitar emocionarme por momentos bonitos que tiene la película, momentos emotivos, momentos... No he llorado, a uno no se le caen las lágrimas por los momentos más dramáticos en la que se puede ver el rapto de un menor, sino por los momentos de reencuentro, los momentos en los que el protagonista, Timothy Ballard, que por cierto está basado en una historia real, cómo Timothy Ballard se emociona, o cómo Timothy Ballard va al rescate de los niños. No, me emociono por los momentos dulces que tiene la película, que los tiene, momentos heroicos. Entonces, a todas esas personas que dicen, es que no quiero ver según qué, yo os animaría a que la vierais, porque es necesario conocerlo. De la misma forma que mucha gente me dice que soy valiente porque expongo estas cosas en un podcast, y yo digo que no soy valiente ni mucho menos por exponerlo, los valientes tenéis que ser vosotros para decir, venga, voy a ver esta historia, y conocer lo que está ocurriendo, no solamente en el Reino Unido, o como en este caso, Hispanoamérica o Latinoamérica. Os voy a contar un poquito de qué va la película, pero sin haceros demasiado spoiler, ¿vale? Pero quiero que sepáis que esta peli se hizo creo que fue en el 2018 y se pudo llevar al cine finalmente en el año 2023. ¿Y por qué pasaron 5 años? Y esto es algo que se comenta
De hecho, tiene un momento en los créditos al final que sale Jim Caviezel, que es el actor que interpreta a Tim Ballard, el agente del FBI, y que mirando a cámara explica todo el periplo que se pasó para poder llevar la película a los cines, en la cual no encontraban distribución. ¿Por qué? Porque el tema era sensible. En el cual al final 2 distribuidoras, productoras, que son Contracorriente Films y Angel Studios, pudieron llevar al cine esta película. ¿Por qué no se quería llevar al cine esta película? Pues porque Hollywood en muchos aspectos está podrido. Y donde hay mucho abuso. Si no, fijaros en el caso de Harvey Weinstein y otros tantos que tiene que haber por ahí. Entonces hay temas que no interesa tratar, no interesa contar. Pero esta película es interesante verla, precisamente para ver aquello que nos quieren ocultar. Y tanto el director como los actores que participan son valientes. Jim Caviezel, de hecho, ha comentado en más de una ocasión que después de La Pasión de Cristo, esta fue la otra película con la que realmente se ha identificado y se ha sentido afectado. Bien, os cuento. La película trata de este agente del FBI, Tim Ballard, que trabaja posiblemente en uno de los departamentos más complicados en los que puede trabajar una agencia como el FBI o como la policía. En España igualmente la Policía Nacional, la Guardia Civil, tienen departamentos en la cual luchan contra la pedofilia. Y hay un momento en la película al principio en la que se ve a Tim Ballard. No escuchas nada, no ves imágenes, pero solamente lo ves a él. Y ves a Jim Caviezel mirando a la pantalla, en la cual se supone que está observando cómo ocurre un abuso. ¿Por qué? Porque tiene que ver quién es el abusador, quién es el niño, qué es lo que está ocurriendo y para qué luego se va a acusar a esa persona. Y hay una imagen magnífica, en el sentido más poético, en el cual ves cómo él le da al play y empieza a observar la pantalla y cómo su cara empieza a transformarse en... llevado por ese sentimiento de impotencia, de rabia y de ver una auténtica atrocidad, como es el abuso a un niño y cómo él lo tiene que ver. Es posiblemente uno de los trabajos más difíciles que hay dentro de los cuerpos de seguridad. Porque tienen que ver y revisar material gráfico realmente que pone los pelos de punta. Porque si ves hacer ciertas cosas a un adulto, te puede llenar de rabia y es horrible. Pero cuando ves que lo hacen a un niño, es otra historia. Entonces Tim Ballard, dentro de lo que es su trabajo, lo que hace es ir a la caza de pedófilos. El principio está muy bien porque ves cómo dan caza a un par de pedófilos, cómo lo hacen, luego cómo tratan al niño con la dulzura y con el cuidado con el que se tiene que tratar a un niño que ha pasado por eso. Y a partir de ahí se da cuenta de que la cosa escala a más, que ese niño fue atrapado por una red de este tipo. Y el niño dice que también tiene una hermana que está ahí metida. Y ahí es donde realmente empieza la aventura en esta película. Hay una frase magnífica al principio, una expresión que está Tim Ballard y uno de sus compañeros que trabajan en el mismo departamento. Y el compañero le dice a Tim Ballard: no puedo más con esto, tengo que dejarlo. O sea, es que yo ni podría estar ni 5 minutos, pero le dice: no puedo más, tengo que dejarlo, no puedo soportar más esto. Porque parece que no conseguimos nada. Y este compañero le pregunta a Tim Ballard: te hago una pregunta, ¿cuántos pedófilos has pillado? Y Tim Ballard le responde: hasta hoy 288. Y el compañero le dice:
¿Y cuántos niños has encontrado? La cara de Tim Ballard en ese momento se vuelve a transformar, porque es consciente de que no pueden salvar a niños o no han podido salvar a muchos o quizás a ningún niño. Y ahí es cuando quizás hace un clic el personaje, o digamos en la vida real cuando ocurrió a Tim Ballard. Y es cuando decide volcarse por completo en ir a la búsqueda y captura no solo de estos, sino a la busca de niños atrapados en estas redes. La película trata de eso, y a partir de ahí empieza la odisea. Una de las cosas importantes que se comentan al final de la película, en un rótulo, os lo voy a decir porque es que es importante, es un dato realmente aterrador, y es el siguiente: la trata de personas es un negocio que genera 150.000 millones de dólares al año. Al año. Estados Unidos es uno de los principales destinos de tráfico de personas y está entre los mayores consumidores de sexo con menores. Hoy en día hay más personas en esclavitud que cuando la esclavitud era legal. Y la gran mayoría de estos esclavos son niños. Cuando escuchas estos datos o cuando lees estos datos, hay algo que dentro de cada uno debe revolverse. Mucha gente dice, yo no conocía estos datos, normal. No ves una película como Sound of Freedom, que ha costado mucho publicarla, ha costado mucho llevarla a los cines. Y muy poca gente conoce esta historia. Y por eso yo la cuento. Estos datos que os he dado son aterradores. Y claro, y aquí es donde hago referencia a este comentario que os he dicho al principio. Cuando el comentarista de uno de mis vídeos me decía que habría que investigar un poco y hablar sobre los miles de turistas europeos y estadounidenses que vienen a hacerles cosas a niñas de Latinoamérica. Este tipo de redes, y es lo que se cuenta en Sound of Freedom, ves cómo se raptan a través de mentiras, engaños, promesas a niños y a niñas pequeños. Os hablo de niños y niñas menores de 12 años. Menores. De hecho, los dos protagonistas niños son Miguel, que en ese caso tiene 7-8 años, y su hermana mayor, que debe tener unos 10-11. Y trata sobre ellos, sobre su rescate. Claro, yo os he contado lo que viví en Cuba, pero es que la película retrata, porque fue un hecho real, y de hecho aparecen imágenes reales de los personajes reales que cometían esos raptos. Y no son estadounidenses. Algunos lo sabrá, ¿eh? Pero son personas propias de los países en cuestión. Estos dos niños de los que se habla creo que son de Honduras. Pero es que esto ocurre en toda Hispanoamérica. Y son personas de los países que están metidas en estas mafias de trata. Claro, luego quizá el cliente final, digámoslo con esta ironía, ese cliente final es estadounidense. Si Estados Unidos es uno de los principales destinos de tráfico de personas, significa que los propios estadounidenses pagan dinero a estas mafias para que les lleven a niños. Y aquí tengo que decir algo, referente al caso de Rotherham, del caso del Reino Unido. Había algunos de los abusadores que eran ingleses, no pakistaníes. ¿Con esto digo que todos los abusadores son del Reino Unido? ¿O son de Pakistán? ¿O son de Colombia? ¿O de Honduras? No. Digo que si no hay demanda, no hay negocio, como dice Frank Cuesta. Si no hay demanda, no hay negocio. Si no hay un pedófilo que busca niños, no habrá alguien que se los provea. La pedofilia para mí, es una enfermedad mental.
es una desviación de la conducta. A un adulto le tiene que atraer otro adulto. Como mucho, y estoy diciendo algo que puede ser hasta natural, ¿no? A un hombre de 40, 50, 60 años le puede atraer una chica de 15. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor la niña está más desarrollada y tiene rasgos más adultos. Pero lo que es una desviación es que te atraiga una niña o un niño pequeño. Por el simple hecho de ser niños y niñas pequeños. Eso es una desviación. Tampoco digo que una niña de 16 años esté bien que te atraiga. No digo eso, ni muchísimo menos. Por eso hay leyes que te hablan que si un menor tiene, un niño o una niña, menor de 18 años, y se habla del consentimiento o no consentimiento, por eso hay leyes que hablan de esto y que legislan esto, con las penas correspondientes. Lo que es una desviación mental es la pedofilia. Y os juro que si por mí fuera, esta gente entraba en la cárcel y no salía en su puñetera vida. Porque al ser una desviación, esta gente es que no va a cambiar. De hecho, está demostradísimo que pedófilos que han entrado en la cárcel y al cabo de X tiempo han salido de la cárcel porque han acabado sus condenas, han salido y han reincidido. ¿Por qué? Porque no cambia esta gente. No es un trastorno de la conducta, es un trastorno mental. Esta gente no está bien de la azotea. Entonces, ¿por qué considero que es importante ver esta película, Sound of Freedom? Porque la gente debe ser consciente de que esto ocurre. Y no ocurre solamente en Honduras, en México, en Colombia, en España, en el Reino Unido. Ocurre en todo el mundo. De algunos países se sabrá más, de otros se sabrá menos. Pero ocurre en todo el mundo, porque en todo el mundo hay desviados y degenerados y enfermos mentales, como son los pedófilos. La pedofilia en sí, aparte de ser una desviación o una enfermedad mental, llamadlo como queráis, es algo que, al igual que machistas que pegan a sus mujeres, que maltratan a sus mujeres o incluso que maltratan a sus hijos, es algo que no podemos cambiar. Me duele mucho decirlo, porque es una lástima que estas cosas ocurran. Es pura estadística. Con los datos en la mano es pura estadística. De X personas va a haber un porcentaje que va a ser machista, que va a ser maltratador, que va a ser un psicópata, que va a ser un asesino. Va a existir. Esto no lo podemos cambiar. De la misma forma que a mí me parece inútil un ministerio de igualdad o de este tipo de cosas que promulguen leyes para sancionar. Puedes sancionar lo que tú quieras. Puedes promulgar una ley para acrecentar una pena, que creo que sí que se debe hacer. Un pedófilo no debe salir a la calle ni en 20, ni en 30, ni en 100 años. Pero ¿para qué quieres un ministerio? ¿Para acabar con todos los pedófilos? Ojalá se pudiera, no se puede. Al igual que hay buena gente y mala gente. Al igual que hay buena gente pakistaní y mala gente pakistaní. Y colombiana, y española, y estadounidense. Quizás ahora Trump, y esto es algo que me gustaría ver por parte de Trump, es que ponga coto a esto. Porque, al igual que he comentado en algunos comentarios, el wokismo y el buenismo, que hace que no puedas señalar la nacionalidad o cultura de un agresor o de un asesino o de un pedófilo, no puedes señalarlo porque parece que eres racista. Enhorabuena. En un comentario hoy escrito a una compañera
que ahora parece que es peor ser racista que ser un pedófilo. Lo siento mucho. Siempre va a ser peor ser un pedófilo que ser un racista. Siempre. Y yo no soy racista. No tengo ningún problema ni con otras culturas, ni con otros países, ni con otros ciudadanos. Nada. Pero lo que no puede ser es que te señalen por buenismo. No puede ser que nos oculten el origen o cultura de un criminal porque parece que estamos estigmatizando a una cultura o a una raza. De la misma forma que estos buenistas que te dicen no puedes decir la palabra negro. A un africano no puedes llamarlo negro. ¿Por qué no? Si ellos nos llaman blancos, ellos entre sí se llaman negros. Quizás yo no tengo pelos en la lengua para decir que un amigo mío de piel oscura es negro o es mulato. No tengo ningún problema, y mi amigo tampoco tiene ningún problema en que yo lo diga, porque lo digo con respeto. Pero todos estos buenistas que al final te están diciendo es que decir negro es racista. Quizá el racista eres tú, porque te da cosa decir la raza de la otra persona. Todo esto llevado a Sound of Freedom, película que, repito, creo que todo el mundo debería ver, es llamar a las cosas por su nombre. Un pedófilo es un pedófilo y no debe salir de la cárcel en la vida. Nunca. Y todo aquel que colabora con estas redes, ya sea por acción u omisión, es responsable. En Estados Unidos no, bueno, Estados Unidos también, pero en el Reino Unido han sido responsables por omisión tanto la policía como los políticos. ¿Se les va a juzgar? Ojalá. No tendría ningún problema en ver un policía entrar en la cárcel por no haber hecho caso a unos padres cuyos hijos estaban siendo abusados. El tema no es fácil. A mí me cuesta mucho más decir todo lo que he dicho hoy que ver Sound of Freedom. Porque al final, a pesar de que al acabar de ver la película acabas muy concienciado, yo no me quedo con el estómago girado. No me quedo con quizás me quedo con un nudo en el estómago, al igual que puedo ver un documental sobre otra atrocidad y me quedo con un nudo en el estómago. Recuerdo un documental que se llama The Cove, que era sobre la matanza de delfines en Japón. Eso sí que era explícito. De hecho, la película se llevó el Oscar al mejor documental. Y es uno de esos documentales que podría volver a verlo, pero prefiero no volver a verlo. Lo tengo muy, muy grabado aquí. Como es escuchar a las crías de los delfines y a los progenitores delfines viendo y escuchando cómo raptaban a sus crías. Eso es horroroso. Es peor ver ese documental que Sound of Freedom. No quiero alargar mucho más esto porque creo que está bastante bien expuesto. Es una película que es importante verla, que es necesaria. Y otras tantas películas que traten no temas controvertidos, sino temas polémicos y temas que se están ocultando por parte o de la policía o de los medios de comunicación. Es importante ver estas historias. En este caso, es una parte de la historia de Tim Ballard, de cómo se metió para intentar salvar a todos los niños que podía. De hecho, sigue en ello, sigue trabajando en ello, hasta el punto, y fijaros, porque esto lo he leído hoy,
investigando un poquito, resulta que ha habido gente que ha denunciado a Tim Ballard por pedófilo. Y esto ya es el colmo. Es decir, puede ser que sí o puede ser que no. Pruebas, no sé si hay. Pero fijaros, siempre que alguien señala un problema tan sensible, va a haber otra persona u otras personas que van a intentar manchar la imagen de aquel que está intentando hacer algo bueno. En este caso, y por lo que a mí respecta, alguien como Tim Ballard es un héroe. Porque si veis la película veréis cómo se jugó la vida para intentar salvar a todos los niños que pudo, cosa que sigue haciendo. Para acabar, os quiero rememorar un momento de la película, sin desvelar nada, lógicamente, pero es el momento en el que, de estos dos hermanos, el padre habla con Tim Ballard y le pide que le ayude a buscar a su hija. Y el padre de la niña le dice a Tim Ballard: usted tiene hijos, ¿verdad? Y Tim Ballard creo que tiene 7 hijos. Y le dice: ¿qué sentiría si fuera a la habitación de su hija y viera su habitación vacía, sabiendo que su hija no está en casa y que está en manos de esta gente? Solo con plantear esa situación, a cualquiera se nos tiene que remover las entrañas. Le dice: ¿usted podría dormir tranquilo? Lo dicho, espero que podáis verla. No es fácil, creo que no está en plataformas, creo que está en Prime Video, pero para comprar, yo la compré porque la verdad es que no se encuentra, pero la compré y de hecho creo que ese dinero va para seguir con esa lucha que significa que mucha gente conozca esta historia. Aquí lo dejo. Os animo a que veáis la película, que me dejéis lo que consideréis en comentarios y nos vemos en el siguiente capítulo.